Bueno, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman si el audio es bueno. Ok, listo, vale, gracias, mi amable. En un momento. Confirman si pueden visualizar mi pantalla. Listo, ok, perfecto. Bien, chicos, bienvenidos, buenos días a todos. Para los que no me conocen, soy Gilbert José Pardo García, soy el Lead Trainer y el día de hoy los voy a acompañar dándoles una breve charla sobre la programación orientada a objetos. Realmente, pues no lo voy a tomar como una clase normal, ya que ustedes han tocado este tema en varias ocasiones. Les voy a dar varias pautas a tener en cuenta con todo lo relacionado a la programación orientada a objetos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud en la cual tengan alguna, no sé, que no comprendan algo de lo que les diga, me van comentando. La clase pues ya comenzó a ser grabada en este momento para que posteriormente ustedes la puedan revisar. Bien, digamos que nosotros hoy en día tenemos algo que se llama una programación estructurada, ¿cierto? Nosotros actualmente venimos trabajando con una programación estructurada. Eso quiere decir que esa programación es totalmente lineal. Es decir, que vamos escribiendo líneas de código una detrás del otro. Todo va en el mismo programa, todo va en el mismo script. Eso al final se nos convierte en algo que se llama la programación espagueti, ¿cierto? La programación espagueti realmente es donde nosotros vamos a encontrar un montón de código, el cual va a estar revuelto y enredado, el cual va a tener muchísimos inconvenientes. Dentro de esos inconvenientes es que va a ser de difícil escalabilidad. O sea, no se va a poder escalar muy fácil. Es decir, que el crecimiento de ese software que ustedes han desarrollado una programación lineal es muy difícil que crezca y si crece pues va a ser muy tedioso ya que no está debidamente organizado. Va a ser difícil mantener. Yo creo que esto ya lo han escuchado de sus otros trainers. ¿Por qué se dice que es de difícil mantener? Porque realmente realizar algún tipo de mantenimiento, actualización a un software de estos, pues es muy complejo ya que el código se encuentra muy desordenado. Aquí es donde aparece lo que muchos le han recalcado a ustedes, que son las buenas prácticas de desarrollo, ¿cierto? Las buenas prácticas de desarrollo. Cuando hablamos de las buenas prácticas de desarrollo, son pautas que debemos acostumbrarnos nosotros a llevar a cabo para poder tener, digamos, un óptimo, un óptimo código, un código limpio, que hoy en día se llama esto, que se llama Clean Code, es una metodología que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar, no solamente por el beneficio propio, sino por el beneficio de la organización, ya que con esto permitiremos
que ese software o ese código que nosotros hemos escrito sea de fácil entendimiento para otras personas. Hoy en día ya hay que quitarnos como esa máscara en la cual nosotros pensamos, no, yo por qué voy a entregar el código que hice que me costó tanto trabajo hacer. Digamos que hoy en día esa observación ya no es válida en nuestro entorno de desarrollo, sobre todo que es igual si usted está trabajando en una organización para desarrollar para esa organización, pues uno de los deberes que usted debe cumplir con dicha organización es entregar todo lo que ha elaborado. Entonces, debido a eso y en las buenas prácticas desde hace muchos, pero muchos años, apareció algo que se conoce como la programación de objetos, otros le dicen POW, etcétera. Esta imagen que les traigo aquí en pantalla realmente nos ayuda a resumir un poco sobre eso de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, fíjense que de manera muy resumida, aquí tenemos realmente lo que es la programación orientada a objetos. Se dice que es un paradigma que organiza las funciones en entidades llamadas objetos. Hoy en día, cada cosa que nosotros tenemos a nuestro alrededor se puede modelar de forma lógica. A eso se llama una entidad. A eso es lo que ustedes conocen hoy en día como una clase, ¿cierto? Que aquí vemos una definición bastante precisa de lo que es una clase. Una clase se puede considerar como un molde de la cual ustedes pueden sacar muchos objetos. Por ejemplo, si pensamos en nuestra cotidianidad, nosotros somos moldes. ¿Moldes de qué? De una clase llamada humano. De esa clase humano pueden sacar personas, hombres, mujeres, etcétera. Entonces, nosotros venimos de una plantilla realmente. Y se dice, y se dice que originalmente, un momento, dice, cada objeto es una instancia de su clase. Eso es importante. Entonces, se puede decir que un objeto es una instancia de clase. Bien, y así viceversa, se puede decir que cuando hablamos de una instancia, es un elemento que nos va a permitir acceder a cada uno de los elementos de dicha clase. Recuerden que cuando hablamos de la programación orientada a objetos, tenemos que hablar de una serie de paradigmas que ahora los vamos a tocar uno a uno, ¿ok? Que son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar. Tenemos que acá tenemos la clase, aquí tenemos ese elemento, esa plantilla, donde nosotros definimos una instancia. Y en esa instancia, ahí es donde aparecen los objetos. ¿Ok? Cuando hablamos de la programación orientada a objetos, decimos que todos los sujetos tienen algo que se llaman características. Los objetos tienen características. Cuando hablamos de características, podemos hablar de un color, podemos hablar de un tamaño, ¿cierto? Podemos llamar no sé, un material de lo que está fabricado y así sucesivamente, ¿ok? Pero resulta que en la programación de objetos, esas características que le van a dar algunos formas a ese objeto, realmente reciben el nombre de atributos. Atributos. ¿Ok? Realmente esas características son los atributos que me van a dar la posibilidad de darle esas cualidades al objeto. Los objetos normalmente tienen algo que se llaman los comportamientos. Los comportamientos.
Esos comportamientos son aquellos que me permiten modificar o me permiten cambiar el estado de un objeto. Entonces, si vemos un ejemplo, vemos un automóvil. Un automóvil. El automóvil es un objeto que puede cambiar de estado en cualquier momento. ¿A partir de qué? De unos métodos, de unos elementos que me permiten acceder a cada uno de esos estados. Por ejemplo, si pensamos los estados de un automóvil pueden estar encendido o apagado. Entonces yo puedo tener métodos que me permitan cambiar el estado de un vehículo, pasarlo de encendido a apagado y apagado a encendido. Entonces, cuando hablamos de que una clase contiene métodos, son aquellos métodos que me van a permitir modificar ese comportamiento. Ojo, el comportamiento. Muy difícil modificar el comportamiento a modificar directamente el atributo. Entonces, ahí es donde nacen los diferentes lenguajes que hoy en día conocemos que nos permiten llevar a cabo este tipo de metodologías. Acá, pues digamos que tenemos un pequeño ejemplo de unos conceptos muy generales de lo que es la programación orientada a objetos, digamos muy general. Si vemos por acá, en este apartado, nace en los años 60. Realmente la programación orientada a objetos en nuestro entorno se empezó a ver más o menos fuertemente como en los años 90, finales de los 90, ¿cierto? Finales de los 90. Fíjense que esa implementación es muy antigua, igual que muchas cosas que conocen ustedes hoy en día, que pretenden ser innovadoras, pero realmente son de mucha investigación de hace muchos años. Por ejemplo, un claro ejemplo de algo que es la realidad aumentada. Se dicen, wow, la realidad aumentada, eso es algo de nuestro siglo, de los jóvenes innovadores. Pero no, la realidad aumentada viene de los años 60, 60, 50. O sea, tampoco es que sea algo nuevo. Lo que pasa es que anteriormente era muy complejo implementar la realidad aumentada por la cantidad de elementos que se tenían que utilizar, que hoy en día podamos contar con elementos a nivel de hardware, a nivel de procesamiento, que nos permiten llevar a cabo estos ejercicios de una manera más fácil y ya simplemente de una manera más sencilla. Por acá podemos observar un pequeño programita que ustedes pueden identificar de manera muy fácil, donde tenemos acá una pequeña instrucción, que esa instrucción marca el inicio del programa. Y aquí tenemos otra pequeña instrucción que marca el final del programa. Esta programación puede ser que ustedes sean ajenos a esto, pero si vemos en un sentido, esto es simplemente pseudocódigo, donde nos está marcando el inicio del código y por acá nos está definiendo una clase importante y todavía se sigue conservando hoy en día. Las clases se definen con la palabra reservada class. Eso sí sigue siendo y seguirá de aquí hasta que se acabe todo esto. Entonces, class, saludos, y aquí ya empieza a hacer todo el problema. Aquí tenemos la referencia. La referencia es la instancia que tenemos que hacer con respecto al objeto. ¿Ok? Es esa instancia que tenemos que crear nosotros al momento de trabajar. Entonces es muy importante que ustedes tengan en cuenta estos elementos que les acabo de dar. El primero de ellos es el término de objeto. Eso no se les puede olvidar.
el término de instancia. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Hay alguna diferencia? Una instancia es un objeto y un objeto es una instancia de la clase. Realmente, pues estos dos términos se pueden decir que es casi lo mismo. Lo que pasa es que uno de esos términos es el instrumento que yo voy a utilizar para crear el objeto. Y no se les olvide, por favor, que cada vez que definan un objeto, tienen que utilizar la palabra reservar. Mío, esa palabrita es crucial en el ámbito de ustedes, ya sea trabajando con JavaScript, ya sea trabajando con TypeScript, ya sea trabajando con Java, ya sea trabajando con C Sharp, ya sea trabajando con Delphi, ya sea trabajando con Visual Basic, ya sea trabajando con cualquier lenguaje de programación que ustedes estén teniendo en cuenta para su desarrollo. Es muy importante que a la hora de ustedes trabajen con la programación orientada a objetos, hagan, hagan, y es fundamental, hagan algo que usted nunca hace, y yo se los puedo apostar acá, y se los voy a escribir aquí grandote. Un análisis. Apuesto que todo el que está acá me pone en un problema y lo primero que piensan es meterse de cabeza ya como el avestruz a programar. A decir, voy a mirar cómo soluciono esto. Y cuando van en la mitad del programa, resulta que el programa de usted no sirve absolutamente para nada, porque ustedes no tuvieron en cuenta un análisis previo de la situación que tienen que enfrentar para resolver dicho problema. Entonces, recomendación que tienen que hacer, siempre hagan el análisis, por favor. Esto es algo que ustedes pueden omitir, pero después de por ahí unos 15 años que lleven programar. No que, uy, venga, ya sé programar, sí, No, nada. Análisis. Y una recomendación. Yo sé que a nivel tecnológico salen muchas herramientas hoy en día, pero, discúlpenme la expresión, no se emboben, no se idioticen con el ChatGPT. ¿Ok? Hoy en día el problema no es el ChatGPT, el problema son los que utilizan el ChatGPT. ¿Por qué? Porque son los que realmente al final no van a estrenar nunca el cerebro. Entonces piénsenlo de esa forma. ¿Ok? Y los que utilicen ChatGPT, pues consideren las palabras que les acabo de decir. Tenemos una pequeña evolución de algunos lenguajes de programación que tenemos y hemos utilizado en la programación orientada a objetos. Si yo les pregunto de ese pool de lenguajes, ¿cuáles conocen? ¿Qué me dirían? Que conozcan. Porque hasta el momento ustedes no son expertos en ninguno de esos lenguajes. Ustedes conocen alguno de esos lenguajes. Díganme cuáles. A ver, Python y JavaScript. ¿Qué más? Java, C Sharp, ¿qué más? Lo han trabajado, pero no los ha trabajado, ¿cierto? O sea, conoces que existen, pero no los ha tocado. Entonces, ¿y han trabajado Java? Ok. ¿Cuál fue la empresa que desarrolló Java? Ya. Ah, la empresa que desarrolló inicialmente Java fue Sun Microsystem. ¿Cómo se llamó, cómo se llamó el framework que se utilizaba para desarrollar
anteriormente en dispositivos móviles. Estamos aprendiendo de todo. No es que yo sea muy viejo, ¿no? Sino que tengo un poquito de investigación. Tenemos Java, es un lenguaje muy bueno, muy poderoso. Todo el mundo le tiene miedo y ojalá que todo el mundo le siga teniendo miedo para que así los que lo sabemos y lo dominamos pues tengamos más posibilidades de seguir ganando más plata, si lo ven de este sentido. Entonces Java fue desarrollado por Sun Microsystems, ¿cierto? Y cuando salieron los celulares, que muchos no tuvieron la oportunidad de tener, se trabajaba con unas versiones que se llamaban Java Micro Edition. Hoy en día se conoce como el JDK. Y otra cosa que es muy a menudo conseguir es el JSE. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes estén desarrollando hoy en día para tecnología Java, se van a enfrentar a esto. Que lastimosamente, y para los que desarrollamos en Java, pues esto ahora es de Oracle. Y desafortunadamente Oracle ahora está cobrando por utilizar esto. Ah, pero afortunadamente la comunidad OpenGL sacó una versión que se llama el Open, el Open JDK. Ah, ok, entonces estos señores de Oracle se fregaron, porque ahora los que estamos desarrollando en Java, los que desarrollamos con Java, trabajamos con OpenJDK. Podemos tener o podemos contar hasta la versión 11 que es permitida para desarrollo sin pagarles a estos señores. Entonces, muy importante. Pues obviamente muchos no conocen algunos lenguajes porque no los han trabajado, ya que pues son muy, bueno, digamos, no tan recientes, pero pues, sería interesante que los explorara. ¿Listo? Yo sí he trabajado con varios de ellos. Yo desciendo de este señor, de este señor, desciendo de este señor, desciendo de este señor, que es para trabajar con Apple, con celulares, desciendo de este señor, de este señor, de este señor, de este señor. Groovy es una tecnología nueva, realmente no la conozco. Este sí lo conozco y lo he trabajado bastante. He trabajado con Prolo, que es para la programación de redes neuronales, que es un lenguaje bastante interesante, basado en aprendizaje. Y el resto, pues sí, ya no los identifico. Por ahí de pronto, cuando uno trabajó en algún proyecto, bueno, aquí se me escapa uno, que es Pascal, Per, que es un lenguaje bastante interesante, no lo conozco, no tuve la oportunidad de trabajarlo. Pero hoy en día, digamos que todo ha cambiado. Los frameworks han cambiado, las tecnologías han cambiado, los stacks tecnológicos han cambiado y ustedes tienen que ir a la vanguardia. Hoy en día está el famoso Kotlin, ¿cierto? Que es el reemplazo de Java en la parte de desarrollo móvil, ¿cierto? Ya hoy en día todo el mundo se está volcando a Kotlin, así como, por ejemplo, si queremos trabajar con frameworks para desarrollo híbrido que involucran programación orientada a objetos, tenemos eh, React Native, tenemos Flutter, tenemos Ionic. De estos conozco Flutter, trabajo con Flutter y con Ionic. React Native, ustedes están a un paso porque van a aprender sobre React. Entonces, entre React y React Native hay
un centímetro de distancia. Entonces, fácilmente, si ustedes son proactivos y quieren seguir evolucionando en su carrera como desarrolladores, pueden saltarse React Native en cualquier momento porque ya van a tener un buen conocimiento en la parte de React. Aquí tenemos un listado de algunos lenguajes que de pronto existieron o existen hoy en día, pero ustedes poco han trabajado. Les informo que van a tener la posibilidad en un futuro poder aprender C Sharp. Vamos a trabajar con PHP durante nuestro aprendizaje, pero este ya lo vieron. Que lo vieran no significa que lo dominen. Les aconsejo que sigan profundizando, que sigan estudiando sobre Python. No se queden con el conocimiento que salió de esas 3 semanas que tuvieron de, de fundamentos de programación, porque eso no les va a garantizar que ustedes sean dominantes de un lenguaje. El que usted domine un lenguaje va a depender bastante de la práctica que usted ejerza sobre ese lenguaje. Si ustedes se duermen en esa práctica, chicos, están perdiendo el tiempo. Yo sí soy muy franco con ustedes y no me gusta esconderles la verdad y cruda verdad. Tenemos acá que en este momento ustedes están acá. Ustedes son ese pequeño Goku de rabito y de cola. Todos tiernos, inocentes, que no saben absolutamente nada, manejan programación lineal, manejan todo revuelto, pero a estas alturas ustedes ya están acá. Han evolucionado a ese Super Saiyajin robusto que muchos consideran hermoso. Entonces ya ustedes están acá y ustedes tienen que demostrar que están acá. ¿Ok? No simplemente que digan, no, es que yo estoy ya, mejor dicho, en una programación súper excelente, pero la tienen que dominar, la programación orientada a objetos. Yo les hago una pregunta y quiero que me la respondan. ¿Cuál es la diferencia que encontramos entre un dato e información? Sí, dato, información. Me dirán, no, profe, esto es igual, o profe, no, eso es diferente. ¿Ok? ¿Alguien más que me quiera dar un aporte? Yo creo que sí. Parece ser que escribirles aquí en el tablero. Información es un conjunto de datos. ¿Ok? Oiga, así de aburridos sois. ¿Están aburridos? Ah, es que yo no tengo activo el chat por acá. Espera, pero no. Sí. Ok. Bien. ¿Quién más? ¿Quién más me escribe en el chat? A ver. Además, bueno. Entonces, fíjense lo siguiente. El dato realmente es el valor que nosotros ingresamos en un programa, ¿cierto? En un programa. Y la información es el resultado del procesamiento, siento acá, segundo, del procesamiento de los datos. Segundo, procesamiento de los datos. Entonces, en pocas palabras,
Un dato es un valor unitario que nosotros le damos al programa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chicos, necesito construir un algoritmo que me permita calcular el promedio de la edad de todos los que están aquí en la conferencia. ¿Qué valores ustedes le suministran al algoritmo? Pues la edad, ¿cierto? Sí, no, la edad de todos, tú. ¿Y qué información puedo obtener a partir de esos datos o esos valores que ustedes le han ingresado al algoritmo? Puedo obtener, venga, cuál es el promedio de la edad de los que están acá. Venga, yo puedo saber, obtener quién es el mayor, quién es el menor. Entonces, fíjense que hasta ahora el concepto que ustedes tenían de dato e información debe cambiar, porque el valor es el dato, lo que yo le estoy suministrando al programa para que ejecute un proceso. Es ese insumo que le estoy entregando al programa para que haga algo. Por ejemplo, yo trato de colocar ejemplos muy cotidianos. Si ustedes se van para un paseo y van a hacer un suculento sancocho de comida, ¿ustedes cuáles son los datos que le meten allá para poder obtener el sancocho? Le meten los valores, ¿cierto? Que es la papa, la yuca, el plátano, todo lo que ustedes quieran. Y al final del proceso, que es cocinar todo eso, qué van a obtener? Pues el plato de sancocho. Eso es información. Eso es dato e información. Pues tenganlo presente, por favor, no se les olvide. Cambien el chip del concepto entre dato e información. ¿Vale? Ustedes hasta este momento tenemos en esta pequeña imagen cómo programan, cómo programa usted en el momento. En este momento, ustedes programan, señora, sí, el dato es ese insumo que usted le entrega al programa. Allá internamente su algoritmo va a hacer una serie de operaciones, operaciones lógicas, operaciones matemáticas, y esos procesos al final se van a convertir en la información que es el resultado final de su algoritmo o de su programa. Ok, ¿vale? Bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que se requiere crear unos usuarios para una plataforma. Entonces, si yo quiero crear usuarios para una plataforma, fíjense que necesito tener unos atributos y unos métodos. Cuando yo realizo ese análisis y logro llevar a cabo ese proceso recibe el nombre de abstracción. ¿Ok? La abstracción. Realmente, cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de que vamos a definir los atributos y los métodos que van a impactar directamente a ese usuario. Por ejemplo, tenemos nombre, apellidos, correo, contraseña, y dice premium. Fíjense que tenemos unos elementos, pero necesitamos modificar algunos estados y propiedades de ese usuario. Y para eso tenemos los métodos. Por ejemplo, iniciar sesión. En iniciar sesión me va a cambiar un estado. Me va a permitir saber si ese usuario se encuentra activo o inactivo dentro de la plataforma. Si ese usuario está avalado o autorizado para ingresar a la plataforma. Cerrar sesión, editar perfil, que es modificar algunos atributos de ese señor, cambiar la contraseña, pasar a cuenta premium, porque por ejemplo yo puedo estar pagando una cuenta básica, entonces quiero pasarme a cuenta premium, entonces voy a cambiar un estado, voy a cambiar el estado de básico a premium, publicar en la comunidad, es decir, poder colocar algunos avisos en el foro, poder compartir conocimiento.
Entonces, la abstracción es muy importante a la hora de ustedes llevar a cabo ese proceso de programación orientada a los objetos. Entonces, tengan en cuenta todo esto. Es muy importante el análisis, todo lo que ustedes puedan abstraer de un objeto es muy importante, porque eso les va a dar y les va a garantizar que su modelo va a quedar correctamente elaborado. Bueno, aquí tenemos una clase que ya lo hemos repetido varias veces, que realmente una clase me va a permitir definir algunos objetos. Aquí tenemos de manera gráfica que esa clase me va a generar una cantidad n de objetos, ¿sí? Y acá tenemos que para crear un objeto necesitamos realizar una instancia, ¿ok? Una instancia. Por ejemplo, aquí tenemos que tenemos la clase usuario y esa clase usuario puede tener muchos objetos de tipo usuario. Acá tenemos, por ejemplo, un grafiquito que, pues, que nos puede permitir visualizar como esa trazabilidad de un usuario normal a- en nuestra plataforma. Entonces tenemos aquí una clase usuario que nos permite identificarnos, autenticarnos y nos convierte en una instancia de usuario permitido. Y este usuario va a contener algunos métodos que van a cambiar su estado. Puede comprar, puede comprar una membresía, puede hacerse miembro premium y al final de ser miembro premium, pues puede obtener otros beneficios. Realmente esto, lo que vemos acá en este grafiquito, es cómo se puede evolucionar internamente en un sistema, ¿ok? Y esto nos va a ayudar a entender un poco cómo es el flujo de ejecución de mi programa. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo pues, bastante sencillo, pero muy claro de lo que es una clase y lo que es un objeto. Una clase es la plantilla, es decir, tenemos el plano de la casa. El objeto es ya la casa totalmente construida, que se saca desde dicha plantilla. Entonces, no se les olvide, sencillo, sin complicaciones. Una clase es una plantilla de la cual nosotros podemos generar múltiples objetos. Hoy en día, cuando ustedes miren todo a su alrededor, trátenlo como programación orientada a objetos. Cuando ustedes cocinan y van a hacer algo, por ahí hay un micrófono abierto, por favor, ciérralo. Se escucha como ruido, Wilfred, gracias. Esto por acá tenemos que todo va a ser orientado a objetos, todo es un objeto, todo es una clase. Por ejemplo, si nosotros vamos a cocinar, allá vamos a encontrar moldes, vamos a encontrar muchas cosas. Entonces, eso es una clase. Los objetos salen de ese molde. Entonces, hasta el momento, pues digamos, ustedes han venido trabajando de manera muy general con el tema de la programación orientada a objetos. Algunos han visto el concepto, otros es la primera vez que escuchan sobre este concepto. Yo solo espero que los que ya la vieron y hubieran tenido de pronto algún vacío, pues ese vacío se haya llenado un poquitico. Si se llenó completamente y les aclaré alguna duda que tuvieran, pues fabuloso. Pero si les contribuye algo a aclarar alguna situación que tenían, pues también interesante. Vamos a seguir acá. Aquí tenemos pues, otro claro ejemplo donde tenemos un patrón de moda, que es la clase, y al final vamos a tener el vestido de la novia, que es el objeto que sale a partir de ese patrón. La programación orientada a objetos tiene cuatro pilares fundamentales, básicos, esenciales. El primero, la abstracción. Segundo, encapsulamiento.
Tercero, polimorfismo. Cuarto, herencia. Cuando estamos hablando de la abstracción, estamos hablando de que vamos a extraer de ese objeto los atributos y los métodos. Por eso, este pilar inicial es muy, pero muy importante. ¿Por qué digo que es muy importante? Porque si no tenemos una buena abstracción del objeto, chicos, quedamos en las mismas. No vamos a poder avanzar. De pronto nuestra programación no va a quedar como nosotros pensamos que va a quedar y demás. ¿Ok? Entonces es muy importante que hagan una muy buena abstracción. El encapsulamiento. ¿Quién me puede definir con sus palabras qué es el encapsulamiento? ¿Qué entienden ustedes por encapsular? Bueno, ok. Cuando nosotros hablamos del encapsulamiento, si lo miramos desde nuestro entorno cotidiano, por ejemplo, un medicamento. Un medicamento, por ejemplo, esos medicamentos que vienen en cápsulas que ahora hoy en día son blandas. Esa cápsula precisamente está encapsulando una composición, ¿cierto? De algún medicamento químico que va a ayudar al organismo. En la programación, que decía la compañera, es la acción que nosotros vamos a tener para poder proteger los elementos que se encuentran dentro de una clase. ¿Okay? En la programación existen algunos elementos que son conocidos como los modificadores de acceso. En este sentido, nosotros nos vamos a enfocar por ahora con el modificador private y con el modificador público. Si nosotros queremos realizar el proceso de encapsulamiento, todas nuestras variables deben ser privadas. ¿Okay? Si nosotros queremos encapsular, las variables deben ser privadas y es obligatorio. ¿Okay? Y una variable privada se define con el símbolo numeral, con el símbolo numeral en JavaScript. En JavaScript. A nivel, a nivel de diagrama, ahora vamos a mirar si tengo los apuntes por acá y si no, pues los revisamos. Vamos a encontrar la simbología. Y la simbología nos va a decir, mire, si usted en su diagrama coloca este símbolo, significa que su clase o su propiedad, su método, su atributo es privado. Si coloca este símbolo, está asegurando que su atributo es público, por ejemplo. Entonces, estos modificadores existen por una razón. ¿Ok? Y esa razón es que nosotros determinemos el nivel de accesibilidad que tiene cada uno de esos atributos en nuestra programación. Por ejemplo, nosotros siempre que codificamos no nos acostumbramos a definir un modificador de acceso. Si nosotros no definimos un modificador de acceso en nuestro atributo, pues sencillamente nuestro lenguaje de programación lo va a asumir como un atributo privado. ¿Ok? Ojo, no siempre sea, no siempre sea. JavaScript es una excepción. Por lo general, JavaScript
eh, casi todo lo toman como un modificador de acceso público. Entonces, por aquí tenemos otro ejemplo, ya ahorita miramos por acá, aquí tengo los símbolos, ya los revisamos. Tenemos el polimorfismo. El polimorfismo básicamente es eh, cuando un método, cuando un método reacciona o actúa o se comporta de diferente forma ante un mismo mensaje. Por ejemplo, digamos que vamos a crear un método llamado coquetear. Ejemplo clásico. Resulta que está el chico todo emocionado porque va a conquistar a una chica y resulta que tiene dos posibilidades, o sea, que le acepte o que no le acepte. Entonces, él le va a enviar el mensaje a la chica, pero ese mensaje le puede llegar a ella y ella puede reaccionar a ese mensaje de una forma. Obviamente, va a depender de muchas situaciones en ese momento. Una de esas reacciones puede ser que lo rechace. Entonces, ese, ese mensaje no funcionó. Pero entonces el chico tiene un plan B. ¿Cierto? Tiene otra pretendiente que de pronto le envió el mismo mensaje en la misma función, que es la función coqueteo. Pero resulta que esa persona reaccionó de diferente forma. Eso realmente es el polimorfismo. Es cuando yo tengo un método y ante cualquier mensaje, cuando hablamos de mensaje, estamos hablando de envío de la información. ¿Ok? Yo le envío un dato a esa función y esa función internamente se va a poder comportar de diferente forma ante ese valor, de ese dato. ¿Ok? Herencia, bueno, cuando hablamos de ese término, significa que yo tengo la posibilidad, la capacidad de heredar algunos atributos de una clase principal. En muchos casos se llama la clase, la superclase, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman las clases que heredan de la clase principal? Por ejemplo, tenemos la clase principal, se llama zona geográfica. Tenemos dos clases que se llaman país y provincia. En nomenclatura, esta flecha significa herencia, es decir, país está heredando de zona geográfica, provincia está heredando de zona geográfica. ¿Qué nombre recibe esta clase en ese momento cuando hereda de otra clase? No tiene un nombre más bonito, ese no es tan bonito. Puede ser una subclase o que otra, que es más bonito. No, 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 abstracta no, no, es una clase derivada. Suena más bonito. Su clase también se puede llamar, ¿sí? Clase hija, pues digamos que no es como tan utilizado en la programación. Es un término que poco cala en la programación. Acostúmbrese a subclase o clase derivada, cualquiera de las dos. Si usted dice una clase hija, se lo van a entender, pero van a decir, uy, este man como que no es culto para hablar de programación. Sabe, pero como le falta ese toque de elegancia, ¿ok? Entonces, hay términos como a mí me choca muchísimo cuando mis estudiantes dicen, profe, es que yo les piché aquí enter. ¿Qué qué? No, o sea,
sean refinados para hablar en términos de stack tecnológico. Pilas con eso. No se dejen rajar por eso. Tenemos acá modificadores, modificadores de acceso, el símbolo más, menos y el numeral. Aquí tenemos público, privado y protegido. En JavaScript se utiliza este símbolo para indicar privado, no para indicar protegido. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual aplicamos la definición de una clase. Tenemos una clase llamada persona, tenemos un elemento llamado constructor. El constructor, básicamente, ¿qué hace? ¿Qué creen ustedes que hace el constructor? Crea los atributos. ¿Ok? Recibe los atributos. Bueno, todo lo que me acaban de decir se acercó 0.000001 a la definición. Realmente cuando hablamos de constructor, estamos hablando de un método que permite inicializar los atributos de una clase. ¿Okay? JavaScript, la definición de constructor se hace de esta forma. En otros lenguajes de programación, como Java, como C#, la definición de constructor se hace creando un método con el mismo nombre de la clase. Entonces, JavaScript nos permite hacerlo de esta forma. Bien. Aquí tenemos nuestro constructor y aquí tenemos la instancia. Tenemos una instancia que estamos creando, se llama persona. Estoy creando un objeto de tipo persona. ¿Okay? Es cuando les pregunten qué nombre le puso usted al objeto, pues ustedes se vienen y se refieren a la variable que están utilizando para almacenar la instancia de la clase. ¿Okay? Y acá sí o sí le pasamos los argumentos. Bueno, acá hay un error, que me faltó la M. Aquí ya está corregido. Nosotros tenemos dos métodos que se utilizan normalmente en la programación orientada a objetos, ¿sí? Y esos dos métodos reciben el nombre de propiedad de clase. Las propiedades de clase se utilizan para, ojo con esto, para modificar, no para cambiar el estado, para modificar el valor de un atributo. Para eso se utiliza la propiedad de clase. El método de clase se utiliza para cambiar el estado o cambiar el estado de un objeto. Son dos cosas diferentes. Ustedes dirán, pero es que es lo mismo porque es que una propiedad de clase le puede cambiar el, el salario a un empleado. Sí, claro, pero es que el salario, que cambie el salario va a depender en gran medida de ciertos elementos, antigüedad, cosas que haya realizado, aportes a la empresa, bueno, etcétera, qué sé yo. Entonces, son parámetros que se van a necesitar tener en cuenta a la hora de hacer el proceso de aumento del salario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, acostúmbrense del método get y set. El método get y set tiene un significado. Get es cuando yo voy a obtener un valor, ojo, voy a obtener un valor que se encuentra almacenado
en un atributo de la clase. Ojo, no se les olvide. El get se utiliza cuando voy a obtener el valor que se encuentra almacenado en un atributo de la clase. Y el set se utiliza cuando quiero cambiar el valor de un atributo de la clase. No se olvide, set se utiliza para cambiar el valor de un atributo. Get se utiliza para obtener el valor de un atributo que se encuentra en la clase. Se puede decir que get es de lectura y set es de escritura. ¿Okay? Ustedes se preguntarán, ¿es necesario colocar estos dos? Yo les diré, depende. Por ejemplo, si estamos hablando que yo tengo un atributo de, qué sé yo, de una clase llamada cuenta bancaria y tengo un atributo llamado saldo. El saldo de una cuenta bancaria cambia a partir de qué. Ustedes que retiran dinero, ese saldo varía a partir de una serie de transacciones, de métodos, como por ejemplo una consignación, ¿sí? Uy, una consignación, como por ejemplo un retiro, como por ejemplo un traslado de plata, traslado. Todo esto me va a permitir a mí modificar el estado o el valor del saldo, ¿cierto? Ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué propiedades debería crearle al saldo? Propiedad, no método. Si usted me dice consultar saldo, yo lo entiendo como un método. Entonces aquí me están diciendo que solo con un get. ¿Alguna otra opinión? Aquí me está diciendo que el get y el set. Bueno, a ver. ¿Quién vota por el get? Ahí por el chat, a ver. ¿Cuántos votos por el get? Aquí me están diciendo que un set. Van levantando la mano. 1, 2. Los que puedo visualizar acá. 3. 3 por el get. Y el resto. El resto tímidos. Bueno, pues evidentemente el saldo debería llevarse a cabo a través de el get. Solo consultarlo. Porque para poder cambiar su valor directamente no lo debería hacer. Cuando uno abre una cuenta bancaria, usted hoy se sienta ya con el asesor y sí, él le abre la cuenta, o sea, le está creando la instancia a su cuenta bancaria y está ejecutando el constructor.
donde está inicializando los datos del número de cuenta, titular, correo electrónico, teléfono, un montón de cosas. Y dentro de ese montón de cosas, el saldo se lo está asignando automáticamente en cero. Pero eso lo hace directamente el constructor. Eso no lo está haciendo el asesor. Termina el proceso allá administrativo, le dice, señor, hágame un favor, vaya al cajero y haga una consignación inicial de 50.000 pesos para abrir la cuenta. Ahí ustedes están cambiando el valor de ese saldo. Ahora les hago una pregunta. Lo siguiente que nos piden es, señor, por favor, vaya y cambie la clave. La clave requiere de un get y de un set, o de un set no más, o de un get nada más. Veamos, ¿cierto? Veamos esta información si es un get y un set. Ahora, pregunta. Ustedes me dicen que veamos. Cuando ustedes van a cambiar la contraseña, en el cajero automático, ¿qué es lo primero que les pide? ¿No les pide la contraseña antigua? Y cuando ustedes van a hacer el cambio de la contraseña en un cajero automático, ese cajero automático, ¿qué es lo primero qué datos les pide inicialmente? La contraseña anterior. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hay algo que puede estar ocurriendo. Y eso que puede estar ocurriendo nos va a marcar a nosotros, eh, digamos, de manera significativa, tomar la decisión si necesitamos un get y un set, o solamente un get y un set, o definitivamente no podemos usar ni get ni set, porque todo va a depender de métodos, de comportamientos. Normalmente el get y set normalmente contiene, digamos, una expresión que me permite retornar o asignar. Muy rara vez se encuentra get con validaciones. ¿Que se puede dar? Sí, claro, se puede dar. Pero si yo considero que para poder hacer el cambio de mi contraseña, yo necesito validar otras cosas adicionales, pues realmente yo voy a necesitar tener un método que se llame cambio de contraseña, cambio de clave. ¿Ok? Tengan esas cosas en cuenta porque son muy importantes a la hora de tomar decisiones y poder definir ese tipo de cosas dentro de nuestra clase. ¿Será que si me aplica los dos atributos, las dos propiedades? ¿O será que me aplica una propiedad y un método? Entonces, importantísimo, hagan ese análisis previo. ¿Ok? No se les olvide, por favor. Ahora, no sé si tienen preguntas hasta acá.
Creo que he hablado como mucho. Ujú. Vamos para allá. ¿Ok? Entonces, resulta que nosotros tenemos algo que se llama herencia. La herencia es aquella propiedad de la programación orientada a objetos que me permite que una clase herede de otra clase. ¿Quién me dice cuándo se debe crear herencia entre clases? Cuando las clases comparten los mismos atributos. Por ejemplo, yo tengo esto, vamos a hacer un ejemplo y vamos y lo desarrollamos, ya que aquí la compañera nos pidió un ejercicio. Voy a hacer un ejercicio bastante sencillo. Digamos que yo necesito crear un programa, ¿cierto? Yo necesito crear un programa. Espérame un segundito, paso aquí esto para mi pantalla de escritura, porque si no me queda todo feo. Ya un segundito, ya les dejo ver mi pantalla. Un momento. Está esto. No sé, posiblemente. ¿Por qué? Pues posiblemente sí, tendremos más sesiones de clase. Puede ser que se tenga otra sesión, ya sea conmigo, de pronto con otro trainer. Pero sí, un segundito, pues esto por acá. Listo, ahora sí. Dame un momento. Segundito, por favor. ¿No? ¿Ya pueden ver mi pantalla bien? O sea, aquí estoy escribiendo y pueden ver que les escribo. Listo. Digamos que necesitamos crear un programa, ¿cierto? Crear un programa que permita llevar el registro de los equipos. Ese ejercicio muy, muy sencillo y puede aclarar muchas dudas. Equipos de la liga de soccer. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tenemos que decir
es que en esa liga se van a tener jugadores, se va a tener cuerpo técnico, se va a tener cuerpo médico y se van a tener equipos. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es comenzar a definir cuáles son las entidades que aparecen en ese entorno de trabajo. Pues aquí está muy fácil, ¿cierto? Aquí decimos que tenemos jugador. Acuérdense que las clases siempre se deben nombrar en singular. Tenemos cuerpo técnico, tenemos cuerpo médico, por ejemplo, acá, y tenemos el equipo. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar a hacer una pequeña abstracción de esto. Entonces, si nosotros miramos, el jugador tiene un número de camiseta. ¿El cuerpo técnico tiene número de camiseta? No. Puede ser que tenga una identificación, un ID. El cuerpo médico puede ser que tenga un ID. El equipo puede ser que tenga un ID. Les hago una pregunta. ¿El número del jugador no podría ser el mismo ID? O de pronto, sí valdría la pena decir, oiga, no, venga, es que el jugador registremosle también la cédula, ¿cierto? El ID. Fijémonos que en este punto las cuatro clases están compartiendo el mismo atributo. Entonces ya automáticamente este esquema nos permite pensar en una herencia. Que el jugador tiene un nombre, en el cuerpo técnico también hay un nombre, tenemos un nombre, en el equipo tenemos el nombre también. Por ejemplo, aquí tenemos el número de la dorsal. El número de la dorsal es el número de la camiseta. ¿El cuerpo técnico maneja número de dorsal? No. ¿El cuerpo médico maneja número de dorsal? No. ¿El equipo maneja un número de dorsal? No. Esta señora es única de la clase jugador, o sea, pertenece a ella, nada más. Ahora, posición de juego. Posición de juego. ¿Alguna de esas tiene? No, no tiene ninguna posición de juego. Ahora, si miramos el cuerpo técnico y el cuerpo médico, podríamos llegar a tener algo muy importante. La especialidad. Aquí tenemos la especialidad. El equipo no tiene especialidad. El equipo puede ser, puede tener, no sé qué sé yo. Ay, carajo. Tenemos aquí, por ejemplo, el país del equipo.
y la ciudad de donde es el equipo. Venga, pero el cuerpo técnico, el médico y el jugador no vienen porque el jugador puede venir de un país determinado, puede tener una ciudad de origen, ¿sí? Puede ser. Este señor también tiene un país, este señor también tiene un país, este señor también tiene una ciudad, este otro señor también tiene otra ciudad, ¿sí? Entonces, notemos que en este momento esos elementos nos están pidiendo a gritos que hay elementos que comparten información. Lo voy a dejar hasta ahí para no hacer tan grande el tema. Entonces, uno podría decir, venga, esto puede venir, o esos elementos que son compartidos, pueden pertenecer a una superclase. Yo podría decir, venga, esto, creemos una clase que se llame liga. Y la liga va a tener un atributo que es el ID, que es el que comparte, el nombre, el país y la ciudad. ¿Pueden surgir más? ¿Pueden surgir menos? Sí, puede ser. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Las clases derivadas no van a tener esto. Esto no va, esto no va, esto no va. Ustedes me dirán que si faltan atributos, puede ser que si falten atributos, como puede ser que no. ¿Verdad? Pero, ¿qué sucede ahí? Ese ID dentro del concepto, para mí es lo mismo. El ID del jugador, el ID del cuerpo técnico, cuerpo médico y el equipo. Porque es un identificador para cada uno de esos señores. ¿Sí? Entonces, realmente es lo mismo. Fíjense, no, la palabra static o estática se utiliza para que todos esos elementos, llámese atributos, métodos, que nosotros definamos en una clase, si los queremos llamar directamente sin necesidad de crear una instancia, lo defino como estático. Es decir, saltar la barrera del encapsulamiento, saltar la barrera de la instancia y decir, no, venga, quiero saltarme las reglas y de una vez llamo la variable. O sea, mucho cuidado con las estáticas. Las estáticas se pueden considerar en el momento de que yo necesito acceder, si yo necesito acceder, digamos, a variables que son como de globales del sistema. Cuando hablamos variables de globales del sistema, hablamos, por ejemplo, de cuando ustedes estén trabajando con un concepto que se llama Fetch API, nosotros necesitamos definir una URL de consumo de datos. Ah, entonces esa URL es una variable que va a ser súper global en mi programa y la voy a utilizar en cualquier... Ah, bueno, entonces yo defino una clase que se llame parámetros. Entonces, y esas variables las defino como estáticas, que yo puedo modificarles el valor, puedo cambiárselos, incluso puedo llegar a eliminarlas de memoria, ¿sí? Pero mucho cuidado, no las vayan a confundir. Vamos, para no dejarle aquí, pongámosle fecha de creación.
Vamos a poner aquí presidente. Listo. Ahí como para que no quede suelto. Entonces acá estamos diciendo que este señor hereda de este señor hereda de este señor hereda de y este señor hereda de este. Entonces fíjense que la herencia aparece gracias a un análisis que nosotros hagamos en nuestro problema. ¿Okay? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto a la hora de trabajar. Es muy importante que identifiquen cuáles son esos elementos que necesitamos. Realmente, pues acá nos faltaría definir esos métodos o comportamientos que tiene cada una de esas clases. ¿Okay? Cuando nosotros tenemos, bueno, aquí hay algo muy importante en la programación orientada a objetos. Esto se llama un diagrama de clases donde aparecen atributos y métodos. Aquí hay algo que se llama el diagrama de objetos. El diagrama de objetos se utiliza para poder representar la relación. Bueno, realmente no se habla de relación, sino de comunicación. Comunicación entre objetos. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esto, solamente en ese diagrama van a existir casillitas de esta forma, en donde se van a representar cada una de las entidades. Por ejemplo, aquí estaría, qué sé yo, liga, aquí jugador, aquí por ejemplo equipo, aquí cuerpo médico y así sucesivamente. Y en este diagrama nosotros podemos representar todo, ¿ok? Y podemos representar cómo se puede estar relacionando cada uno de esos elementos u objetos, ¿ok? Esto nos acerca un paso más cuando vayan a trabajar el tema de bases de datos, se nos acerca más a algo que se llama el diagrama entidad-relación. Pero bueno, esto lo tendrán que revisar cuando vean base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo se define dentro de un entorno Java? Vamos a mirar por acá. Paso esto por acá. ¿No? Por favor, me avisan cuando puedan visualizar mi código. Resulta que nosotros acá, pues a mí me gusta ser muy ordenado con mis programas, me gusta ser muy estructurado y me gusta enseñarles unas estructuras que realmente son unos consejos que yo les doy a la hora de programar, ya que si ustedes quieren tomarlas en cuenta, bienvenido sea, y si no, pues no hay ningún problema. Normalmente cuando uno estructura un programa, cuando ya está trabajando cosas más complejas, sobre todo el tema de la programación orientada a objetos,
debe ser muy organizado. Pues tradicionalmente ustedes conocen la carpeta de CSS, que CSS contiene los estilos, y en el caso particular me gusta trabajar con la carpeta de Bootstrap desde el proyecto. Tengan muy en cuenta que trabajar Bootstrap desde el CDN, sí, les parece muy fácil, muy interesante, pero corre riesgos que si de pronto Bootstrap toma la decisión de no darle más soporte a esa librería, entonces su proyecto va a quedar al vacío, no va a funcionar. Mientras que si ustedes tienen el repositorio de su framework descargado en su proyecto, no pasa nada porque ustedes lo tienen ya desde su proyecto. Entonces es una recomendación que les doy. Por acá yo acostumbro a definir dentro de mi JavaScript un componente llamado aplicación, donde ese componente de aplicación me va a permitir organizar aún mejor mi estructura, en el cual voy a tener las clases. ¿Okay? Aquí tenemos una clase llamada plantel. Esa plantel es lo que se llamaba aquí en lo que nosotros hicimos liga. Entonces tenemos un ID, un nombre, una fecha y una ubicación. Aquí estamos definiendo esos atributos. Ojo, es muy importante algo acá. Aquí podríamos hacer un cambio para reforzar un poco. Vamos a hacerlo. Aquí no lo tiene. Espérenme un segundo. Voy a borrar esto porque esto realmente no me funciona acá. Ubicación. Acá. 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 Entonces, doble clic. F2. No, que no lo puedo reemplazar así nomás. Entonces, si yo quiero reemplazar este atributo en toda mi estructura, fíjense que acá me está dando errores. Es importante que si yo ya definí atributos privados, estos atributos privados tienen que ir definidos donde debemos anteponer el símbolo numeral. Esto me define atributos privados. Entonces acá debo cambiar esto por el símbolo numeral. Acá. Ya. Acá es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Aquí debo poner la palabra this, la borré, punto, numeral. Es importante la palabra this, porque la palabra this me está indicando, esa palabra es mágica, esa palabra me está indicando que estoy haciendo referencia a la clase plantel. ¿Okay? Me estoy refiriendo a la clase propietaria del atributo. Pues aquí no debí borrarla. Voy a poner this punto numeral. Listo. Aquí yo ya estoy definiendo que estos atributos son privados. O sea, sé que estoy definiendo el encapsulamiento. ¿Ok? Acá esto lo debo reemplazar, sí, porque este valor ya cambió. Entonces, este amiguito, vamos a mirar qué otro puedo reemplazar. Como hice tantos cambios, les tengo que asegurarme de afectar lo que es. Uy, quitémoslo acá, quitémoslo acá. Entonces, facilito, le digo borrar el símbolo numeral y lo reemplazo ya en todo. ¿Ok? Es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente. Las propiedades de la clase deben tener el mismo nombre del atributo, pero sin el símbolo numeral. Sin el símbolo numeral. ¿Ok? Listo. Aquí tengo definida la clase principal, ¿cierto? Tengo mi clase principal. Ahora,
Vámonos, por ejemplo, para equipo. Ok, entonces yo necesito crear herencia entre entre equipo y plantel. Para poder establecer la herencia entre las dos clases, ojo con esto, se le coloca la palabra reservada extends. Extends me permite decir, oiga, equipo herede de plantel. Importante, tengan en cuenta lo siguiente. En el constructor, los parámetros iniciales siempre deben ser los atributos de la clase principal. Ojo con eso, siempre deben ser los atributos de la clase principal. En este caso, las de plantel. Entonces tenemos logo, foto uniforme local, foto uniforme visitante y descripción. Estos son atributos que pertenecen a equipo. Fíjense que aquí con los campers hicimos un análisis y se obtuvieron estos atributos. Sí, mira, pero es que son diferentes a los que hicimos, sí, porque en el otro no tuvimos en cuenta muchos aspectos, ¿ok? Y no tiene algo muy importante. Para ya definitivamente afianzarnos con la herencia, yo tengo que decirle acá super. Esa palabra reservada super está indicando que voy a establecer comunicación. Ojo con esto. Comunicación con la clase principal, en este caso con plantel. ¿Listo? Entonces me estoy comunicando con ID, nombre, fecha y ubicación. Ojo, importantísimo. Debe estar en el mismo orden que ustedes la colocaron acá. Si ustedes le cambian el orden, corren riesgo de que pues la información les aparezca truncada, ¿cierto? En desorden, etcétera. Aquí, ¿qué me faltaría? Posiblemente venirme para acá, darle un control C a esto, pegar esto acá. Tengan en cuenta algo muy importante, por favor, algo que es crucial en la programación, la indentación de código. La indentación del código está dentro de la metodología de código limpio. Ojo con esto. Dame un segundo, por favor. Papi, esto te daño. Díganme un momento que yo me estoy embarrando acá con ustedes. Un momento. Entonces, les venía indicando que es muy importante indentar el código. Por favor, sean ordenados con su código. Que ustedes me van a pedir a mí una asesoría y yo lo primero que veo, hoy sí, ya estaba desactivado el micrófono, gracias. Sí, está todo bien. Sí, sí. Bueno, no. A ver, ¿qué es lo que sucede? Resulta que con los chicos nosotros ya hemos visto algo que quiero, pues más adelante se va a sacar un taller de esto. Incluso ahorita al mediodía, si tienen tiempo de asistir a la sesión de Web Components, asistan. Aquí tenemos unos componentes, todo está ligado y ese export lo que está haciendo es que mi clase la voy a exponer para poderla trabajar como un módulo. Pero en este caso, omitan esto por ahora.
por favor, ¿vale? Omitan esto por ahora. ¿Por qué? Porque no lo han trabajado, algunos sí, algunos no. Por eso les recomiendo la clase ahora de las 12 para que ustedes entiendan un poco sobre el concepto de componentes. Eso es, ahí van ustedes evolucionando en la construcción de diseño web. Los componentes son plantillas que nosotros podemos definir en nuestras aplicaciones. ¿Okay? Ese es para exponer una clase y la podamos utilizar de manera global. Por ejemplo, normalmente ustedes se acostumbran en JavaScript a hacer esto, ¿sí o no? Ustedes importan los JavaScript que tengan, mejor dicho, si tienen 20 los colocan acá. Resulta que la evolución de esto se llama modularización. La modularización es coger todos esos JavaScript y decir, venga, quiero empaquetarlos en uno solo. Entonces, ese export me expone cada uno de mis archivos JavaScript para poderlos empaquetar en uno solo. Y yo los empaqueto acá. Mírenlos acá. Al hacer esto, estoy empaquetándolos. Es decir, los estoy importando en mi aplicación principal. Yo le pongo el nombre app.js. Y luego en mi programa index, entonces yo ya no necesito importar uno a uno, sino solamente importo el app.js. Y ya con eso automáticamente me estoy trayendo los 10, 15, 20 JavaScript que tengo por ahí y los puedo utilizar cuando yo necesito. Para eso es el export. Funciones no, eso es un módulo. Cambia la palabra función por un módulo. Eso es un módulo. Dentro del módulo podemos tener muchas funciones. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos este orden. Acá lo mismo, tendría que ponerme a hacer este cambio porque pues, actualicé, ¿cierto? Actualicé todo esto. Bien, quito esto. Aquí se me fue uno. A ver, listo. Entonces, esto es definición de programación orientada a objetos, chicos. Aquí estamos heredando de plantel. Ahora, ¿cómo hago las instancias? Vamos a ver por acá. Bueno, las instancias yo las llevo a cabo dentro de los componentes. Por ejemplo, en equipo, aquí yo le digo, vamos a mirar si tengo la instancia por acá. Miren, aquí le estoy diciendo que por favor me importe equipo. Ahí estoy llamando la clase. Y ya al momento de llamar la clase, como la estoy inicializando, la puedo utilizar acá. Todo esto corresponde a todo lo que es el manejo de DOM, el manejo de programación y demás. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les ejecuto este programita, así ya finalizando, yo les puedo decir, a ver, aquí se abrió. Entonces aquí tenemos un menú principal donde yo tengo un formulario. Miren, tenemos aquí el gestor de equipos. Yo puedo registrar equipos y aquí tengo el listado de los equipos. Ok, entonces aquí puedo observar toda la información que está registrada. En este caso estábamos trabajando con sus compañeros el local storage. Entonces esto está almacenado en el local storage. Aquí las imágenes se están desbordando, falta hacerles un retoque responsivo, pero la finalidad del ejercicio era manejar todo lo que era herencia y local storage a través de ciertas cosas dentro del aplicativo. ¿Okay? Entonces, es muy importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta todo lo que les mencioné en este tiempo.
definir muy bien los atributos, definir muy bien el encapsulamiento, definir muy bien cada uno de los elementos que necesitamos, hagan análisis del problema, sean muy ordenados con su estructura de proyecto, no coloquen archivos por colocar, por favor pidan consejos a los trainers, pidan consejos de cómo pueden estructurar un proyecto de manera tal que sea fácil de entender. Por ejemplo, yo manejo muchas estructuras, yo a mis chicos les digo, bueno, hay que estructurarlo de esta forma, hay que guardar los archivos de esta forma organizada, hay que mantener ese esquema. Me dicen, ¿es obligatorio? Digo, no, no es obligatorio, pero es una pauta que les estoy dando para que la tengan en cuenta a la hora de programar y después a la hora de mantener la funcionalidad de su aplicación. ¿Ok? Entonces, pues espero chicos que este pequeña hora y media que estuvimos hablando les haya sido de gran ayuda en el tema de la programación de objetos. Espero que les haya aportado algo adicional a su conocimiento. Los que de pronto no tenían conocimiento de programación orientada a objetos, de pronto quedaron con algún vacío, pero que posiblemente lo van a poder complementar cuando lleguen a la programación orientada a objetos con su trainer y demás. No sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar la sesión. Señora. Eh, yo si quiere, yo lo puedo publicar en YouTube. Yo tengo por acá, si ustedes quieren visualizar, yo a mis chicos les tengo por acá, a ver, yo tengo un canal que tengo ahí de desarrollo de software y tengo por acá, a ver, listas. Aquí tengo un canal del contenido de JavaScript y todo lo que hemos visto durante el proceso de entrenamiento. Con mucho gusto les comparto el canal por acá si quieren de pronto revisarlo y yo les comparto el video por este medio. Igual aquí hay muchos ejercicios que se han hecho con ellos, ¿sí? Entonces, incluso está la resolución de ese ejercicio que les estaba explicando de cómo se llevó a cabo, ¿ok? Aquí está Web Components. Entonces, yo les cargo ahorita el videito que finalicemos, yo les cargo el video acá en, en esta lista para que lo tengan disponible y lo puedan revisar más adelante cuando quieran. ¿Listo? Ok. Hasta luego. Que estén muy bien. No se les olvide ahora que hay otra sesión. Si no han visto Web Components, no pasa nada. Asistan. Que cuando lo vean, pues se les va a aclarar más todavía el contenido. Buen día para todos. Buen fin de semana. Lo que nos queda el fin de semana. ¿Ok? Señor, con mucho gusto. Hasta luego. Que estén muy bien todos.